Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis partidas de Age of Empires 4. En el video pasado, por si no lo han visto, hablamos de la posible civilización que va a traer el nuevo DLC. No sé si sea variante o civilización como tal, pero la posibilidad de que salgan los cruzados. Eh, Visítenlo para que puedan ver. Hablamos un poco de historia, de qué fueron las cruzadas y también pues hablamos del concepto de civilización que Chili5 subió a Reddit. Y de igual forma, pues venimos hoy con la variante de los ingleses que es Ricardo Corazón de León. Que sabemos y hemos visto, ¿no? Que Age of Empires trae mucho el tema de hacer variantes de las civilizaciones. Inglaterra no tiene actualmente variantes de civilización y por eso Ricardo Corazón de León pues es un potencial de civilización muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, la idea es subir el concepto de civilización que hizo igual Chili Five de Ricardo Corazón de León, que también él aquí en este concepto de civilización lo marca como una variante de los ingleses. Sabemos, si no lo han visto, él tiene un porcentaje muy alto de acertar en las predicciones de civilizaciones que saca Age of Empires 4, ya lo hizo con japoneses y bizantinos. De hecho, por ejemplo, en japoneses él hizo una predicción de que iba a salir el ninja, donde iba a tener el poder de transportarse hacia otro lugar con un tema de escape y se materializó, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo con los japoneses, con el Anmar del municipio de Coca. Entonces, pues las posibilidades de que si en caso dado llegue a salir esta variante de ingleses que es Ricardo Corazón de León, pues muy posiblemente sea así la civilización, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esta civilización, pero antes, como con las cruzadas, vamos a hablar un poco de historia, de quién es Ricardo Corazón de León, para conocer un poco más lo que hay detrás de esta civilización. Entonces Ricardo Corazón de León, Ricardo I, y su sobrenombre Corazón de León, fue uno de los reyes más importantes de Europa y uno de los principales protagonistas de la Tercera Cruzada, dirigida para recuperar Tierra Santa del control musulmán que estaba liderada por Saladino. En 1189, Ricardo es proclamado rey de Inglaterra y coronado en el Palacio de Westminster. El sobrenombre Corazón de León le fue otorgado por su abundante y larga cabellera y su ferviente hambre de guerra. Poco tiempo estuvo en su país natal. Si bien era rey, gran parte de su vida había estado en Francia y participando en diferentes guerras como Normandía, las Cruzadas, campañas en Sicilia y Chipre. Aún así, en su tierra natal era considerado un héroe. Después de innumerables batallas y con una falsa victoria en la Tercera Cruzada, donde si bien se abrió el libre peregrinaje hacia Tierra Santa, el territorio no pudo ser recuperado. Siguió a manos de Saladino y de los musulmanes. En su regreso a Inglaterra, Ricardo se dedicó a defender sus territorios como Normandía y entrando en conflicto con quien era su gran amigo Felipe II de Francia, hasta que en 1199 moría a causa de una flecha, provocando una herida que no pudo sanar, acabando así con la figura de Ricardo Corazón de León. 10 años de reinado donde apenas estuvo 6 meses en su tierra, pero su carisma, su cristianismo y su política lo llevó a ser uno de los reyes más importantes de toda Europa. Este fue Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León. Y ahora ya conociendo un poco su historia, vamos a meternos a conocer el concepto de civilización de esta variante de los ingleses. Y bueno, Corazón de León lo pone como dificultad 2. Es una variante de los ingleses. Eh, 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 mm, y bueno, como sabemos, ¿no? Ricardo Corazón de León es un rey guerrero que lideró la Tercera Cruzada. eh, y esta, bueno, es una civilización de las cruzadas con mucho más énfasis en el timing y en los sitios sagrados, más que en la defensa, ¿no? Cada 10 minutos, un grupo de cruzados llega dando pues un pico de poder y pues de poder a la batalla, ¿no? Lo que entiendo es que va a haber cada 10 minutos va a llegar como un batallón de ejército que pues bueno va a dar
ese apoyo en la batalla a esta civilización, ¿no? Y bueno, hablando de Ricardo Corazón de León, es un rey poderoso, héroe, supongo que muy parecido a lo que hace, lo que es Juana de Arco con franceses, que puede, pues bueno, cambiar el rumbo de una batalla. Adicional a eso, puedes también puede también acompañar o sea, con milicia de órdenes de caballeros de la orden, cada uno con diferentes tipos de bonus. Y bueno, como está escrito de Josh Bolt, que es Dios lo ha dicho, algo así, que creo que es lo que era el emblema principal de las cruzadas, ¿no? Que decía el Papa que Dios así lo ha dicho y por eso tenemos que hacer esa tercera cruzada contra los musulmanes. Bueno, las fuerzas, la parte fuerte de fortalezas y debilidades. En las fortalezas puedes añadir el ejército pues, de las cruzadas, lo que hablamos, ¿no? De que posiblemente cada 10 minutos llegue como un ejército, poderosa caballería de la orden, el poderoso héroe, que es en este caso Ricardo Corazón de León, y tiene, bueno, también tiene buenas granjas como las tienen los ingleses. O sea, la civilización principal sabemos que tiene pues muy buenas granjas y supongo que va a ser lo mismo con esta variante. Las debilidades tiene, bueno, no es tan fuerte su hombre, los bonos de hombres de armas, eh, el, el, el Town Center, que es el, el edificio principal donde producimos los aldeanos, solo pueden, el centro urbano solo puede disparar una flecha, no tiene o no tiene ese bonus de la red de castillos, no tiene también Shattering Projectiles, o sea, no tiene como esa fuerza en los proyectiles ni esa abrumadora fuerza que tienen en disparo de armas, en disparos de proyectiles que tienen los ingleses, ¿no? Y bueno, y tampoco los aldeanos tienen ese bonus de rango de ataque. Y bueno, llama a las cruzadas, dice Ricardo Corazón de León y sus cruzadas, todo su batallón de cruzados. Llama en este caso Corazón de León a sus cruzados en la base y un batallón llegará cada 10 minutos en tu centro urbano. Y en este caso, pues bueno, si te matan a Ricardo, supongo que es cuando él va a regresar en ese batallón, que va a venir cada 10 minutos. Si no, pues solamente llega como nuevas tropas, ¿no? Bueno, hay que ver esto, cómo va a ser, si esos 10 minutos, cuántas tropas van a ser, ¿no? Hay que ver si más adelante lo dice en este concepto de civilización. Pero pues se oye bastante bien, ¿no? Si por ahí está siendo asediado y toca que llegue un batallón, pues buenísimo, ¿no? Te puede ayudar ahí a defender ese ataque que te estén dando. Digo, valdría la pena ver cómo la cantidad de tropas y qué tipo de tropas son. Pues, eso nos daría como mucha visibilidad si esto es bueno, ¿no? Todos los jugadores pueden ver como este temporizador, o sea, el tiempo en cuanto va a llegar a la siguiente cruzada y habrá pues una notificación global que pues va a sonar cuando este ejército llegue, ¿no? Entonces, pues eso está buenísimo. Digo, bueno, no sé qué tan bueno, ¿no? Que sepa que va a llegar el ejército. Eh, pero creo que es algo diferente a lo que se ha venido teniendo, ¿no? Como decía, creo que va a ser importante saber si en caso de que se llegue a hacer esto, cuántos son los que llegarían, ¿no? Si llega una buena cantidad. Supongamos que es como Juana de Arco, cuando hace el llamado a sus tropas, que salen, pueden ser jinetes o pueden ser hombres de armas.
Hay que ver si es una cantidad pequeña o una cantidad grande. Si es una cantidad pequeña, pues no creo que valga la pena tanto como anunciarlo que está llegando o que va a aparecer el ejército, ¿no? Pero pues creo que el concepto es bueno, ¿no? Eh, pues este batallón de cruzados se vuelven más fuertes en base a la edad en la que estás. Eh, tienes que tener, o sea, tienes que liberarte el espacio de población para que ellos puedan aparecer, ¿no? Ok, pues bastante bueno, ¿no? Hay que ver también si no hay un costo o si llegan en automático. Creo que estaría buenísimo, ¿no? Es que imagínate, tú por ejemplo, estás una de dos, ¿no? O te están asediando o tú estás asediando y vas medio ahí ganando la batalla. O sea, si tú has jugado el Age of Empires 4, te das cuenta que a veces atacas y sabes que la tienes de ganar, pero te estás quedando sin tanto ejército, ¿no? Entonces estás trayendo, pues, de tus cuarteles nuevas milicias, pero, pues, bueno, tardan en llegar, ¿no? Porque hacen el trayecto y ahí tienes que ir medio moviendo tus piezas para no perderlas. Si tú llegas a tener o sea, una fuerza grande de batallón de golpe, pues creo que ahí eso puede ser muy diferencial para ganar una batalla. Que también hay de dos cosas, ¿no? Si esto sucede, también lo que puede hacer el rival es, si ya escucha que viene este conteo de que va a aparecer estas cruzadas, el enemigo se puede empalizar o puede meter muros de piedra y hacerte, o sea, va a ser más visible la estrategia que tú tengas para atacarlo, ¿no? No sé, eso hay que ver, digo, si se llega a esto a materializar, sería bueno ver los pros y los contras. No sé qué tan bueno es anunciar tanto tu batallón para los enemigos, ¿no? Bueno, y luego dice, The Holy Hand, reclama pues Tierra Santa, llama a los ok, los cruzados llegarán más rápido dependiendo de la cantidad de sitios sagrados que tengas. Ok, eso está buenísimo. Entonces supongo que va a ser tipo como Delhi, ¿no? Que el tener sitios sagrados pues es importante. Ricardo Corazón de León, un caballero héroe, que supongo que, como lo decíamos, ¿no? Parecido a Juana de Arco. Hay que ver si él aparece desde el inicio siendo ya rey. Porque si él aparece siendo rey desde primera edad, por ejemplo, pues sí estará muy roto, ¿no? Te puede ir, o sea, puedes atacar desde primera edad, sería muy, muy duro, ¿no? Yo creo que esto lo van a llevar así como tipo Juana de Arco, que empieza quizá pues con otro rol. Quizá él puede ser sí rol guerrero, pero un poco más hacia explorador y después ya crecer hacia rey, ¿no? Porque si no, si es rey desde un inicio y con toda la armadura, pues va a ser difícil contrarrestarlo en primera edad. Pero bueno, dice, y única habilidad, invencible, todas las unidades alrededor de Ricardo se vuelven invulnerables por un cierto tiempo, no pueden ser dañados por 3 segundos. Bueno, pues esto puede servir cuando llegas a tener esas guerras que te estampas contra el enemigo, pues ahí puede funcionar bien que por 3 segundos no tengan daño. Sería bueno, ¿no? Y única estructura. Eh, en edad 3. Ok. Escoges qué tipo de orden quieres. Y ya sea, puedes escoger el aliado que vas a tener en este caso, la orden de los templarios, la orden teutónica o la orden de los hospitalarios, ¿no? Una vez que ya tuviste a tu aliado, mmm, puedes generarlas, estas únicas unidades, de acuerdo a lo que hayas elegido en lo que pues tú estés construyendo, ¿no? Ok, ok. Pues, puedes programar en dónde quieres que llegue el Call to Crusade, que son lo que como ejército que va a llegar cada 10 minutos.
Ok, 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 bien, bien, bien. Influence, farms, las granjas recolectan 10% más rápido cada vez que tú llamas a las cruzadas. Eh, ok, a diferencia de los ingleses, las granjas de Ricardo no son tan baratas para construir. Ok, sabemos que los ingleses pues tienen las granjas más baratas. Y supongo que aquí van a estar como en las demás, ¿no? Que creo que son 50 de madera lo que te cuesta. Eh, los fuertes pueden producir todas las unidades militares, pues eso lo sabemos que lo tienen los ingleses. Las unidades únicas, el arquero de tiro largo. Chipne. Ok. A ver si esto. A ver si esto lo puedo traducir bien o lo puedo entender bien. Es infantería ligera. Lo sabemos, ¿no? Que es el arquero de tiro largo. Pero que puede cortar madera y hacer como fogatas. Supongo que, creo que esto ya se tenía alguna vez, ¿no? Que podían armar como fogatas y volver a recobrar vida. No sé si se refiere a eso, ¿no? No quiero mentir, pero eso da a entender. Pero bueno, dice Ricardo Corazón de León, ok, ya lo hablamos. Comunidad única, pues es un héroe caballero. Pues bueno, tiene habilidades y una presencia pues inspiracional para tus unidades, parecido mucho a Juana de Arco. El Templar Knight, Teutonic Knight, ok, son las tres distintas que puedes tú programar desde o sea, desde que elijas qué civilización, o sea, o qué orden quieres que sea tu aliada, ya sea los caballeros templarios, que son poderosa caballería con fuerte carga y que puede cargar mm, más frecuentemente. El Teutonic Knight, que es un hombre de armas con gran vida y pero pero un bajo ataque, ¿no? Ok, que lo vimos, ¿no? Tiene un ataque, también está en los cruzadas, tiene un ataque también bajo de velocidad de ataque, pero pues tiene la ventaja de que tiene muy buena salud, ¿no? Esto te puede ayudar mucho para meterte bajo el centro urbano y poder resistir flechas, ¿no? Y los caballeros hospitalarios, que es una poderosa caballería que cura las unidades cercanas en cada ataque. ¿Ok? Order Grandmaster. Bufea las unidades de que hayamos, o sea, de acuerdo a la orden que hayamos elegido, sea teutónica, templar o hospitalaria. Ok, supongo que, no sé, va a ser como el Merter en otomanos o como el portaestandarte de los japoneses, ¿no? Que bufea alrededor o como el Khan en los mongoles, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco más acá. Y bueno, de los cuarteles se crea igual el piquero y el hombre de armas. En la arquería, bueno, el arquero de tiro largo, que lo conocemos, y aquí no cambia mucho. En las armas de asedio, no cambia tampoco. Y en el establo, tampoco cambia. Y de acuerdo a el capítulo de la orden que hayas elegido, puedes elegir entre los arqueros, perdón, entre los caballeros templarios, los caballeros teutónicos o los caballeros hospitalarios, que ya los vimos. En el caso de los hospitalarios, da a entender que es un warrior como un monje guerrero y que cura las unidades cercanas en cada ataque. Parecido, supongo, al de los Rus, ¿no? Bueno, y luego dice Holyland. Ok, o sea que en Holyland las unidades de la orden, o sea, de estos, supongo, pueden tomar sitios sagrados y ganan un bonus en oro cuando lo hacen. Está bueno eso, ¿no? Y o sea, esto está buenísimo, ¿no? Parecido como a Juana de Arco, pero si lo puede hacer cualquier unidad y no tiene que ser Ricardo Corazón de León, como si lo debe hacer Juana de Arco, pues creo que te ayuda mucho como a tomar varios lugares sagrados a la vez, ¿no? Lo malo es que va pues en tercera edad,
Pero bueno, si haces un fast castle, tomas lugares sagrados, metes uno en cada uno y puedes tomar rápidamente los sitios sagrados, ¿no? También sería bueno ver cómo es su tipo de juego con todo lo que tiene que ver a los sitios sagrados. Suena bastante bien. Porque algo que sucede es que cuando tomas un sitio sagrado y mandas a tu monje y no lo mandas con milicia, es muy fácil perderlo. Llega un jinete, llega un arquero y te lo mata rapidísimo y se tiene que salir, o sea, tienes que micrearlo para poderlo sacar del sitio sagrado y a veces no lo terminas tomando por esa situación, ¿no? Pero si tú tienes una unidad de esta orden lo toma, es una unidad que puede defenderse, ¿no? Parecido a lo que tiene el legado de Sushi, que igual también él se puede defender, se me fue el nombre, pero igual la unidad religiosa se puede defender, ¿no? A ver si ahorita me acuerdo. Eh, y bueno, ¿qué más? El orden Grandmaster, que lo vimos, ¿no? Como, supongo que es como el Merter de los otomanos, bufea todas las unidades de la orden que hayas elegido. O sea, ganan 5 de ataque, los templarios, menos 15% de daño a los teutónicos y pueden, pues bueno, tiene dos veces el poder de curar en cada ataque. Y hay también una tecnología, Pilgrim Banks, que todas las unidades de la orden son más baratas al momento de crearlas. Bueno, aquí vimos el concepto de civilización que también venían en las cruzadas, de cómo se van a ver cómo se verían los teutónicos. Déjenme ver si puedo hacer un poco de zoom. Dos. Ok, y aquí están los templarios. Y también vienen los hospitalarios, templarios. Bastante interesante, ¿no? Aquí está lo que decíamos, ¿no? Como el rey, tipo. Ok, los Grandmasters, que igual se pueden interpretar por este, no sé, con esta corona, pero hay que ver si esto es para Ricardo Corazón de León o realmente para los Grandmasters, que son los que van a bufear, ¿no? Pero bueno, se ve bastante, bastante bonito. ¿Qué más? Additional Technologies, tecnologías adicionales y unidades. Ricardo Corazón de León, que ya lo vimos. Fanatismo, todas las unidades que llegan a la cruzada tienen un 30% más de ataque. Ok. Enclosures, bueno, este es el mismo de los ingleses, que te da uno de oro, ¿no? Por cada granja que tengas. Valor, esto del Palacio de Wingard, que este es un edificio distintivo de la cuarta edad de los ingleses. Ok, esto se ve que va a tener tres tecnologías únicas. A ver si esto le hace batalla al Palacio de Berkshire, creo que se llama. El Berkshire Palacio, porque pues es el que todo mundo elige, ¿no? Difícilmente eliges el otro landmark en cuarta edad. Hay que ver esto, cómo funciona, ¿no? Pero bueno, valor. La curación de Ricardo Corazón de León también o sea, sigue teniendo esta curación, aún en combate. Un Jitling, ok, ya ven que duraba 3 segundos. La duración del poder de invisible duraría 6 segundos. O sea, es bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Si tú vas y te metes contra el rival y peleas ya en cuarta edad, que es cuando ya son grandes masas de ambos y tienes 6 segundos donde no te bajan vida, rotísimo, ¿no? Sería buenísimo ver eso. Y el Warrior King, ok, Ricardo, reduces el daño a distancia, o sea, los flechazos que recibe, en un 50% se reduce ese daño que tiene. Luego vamos con los edificios distintivos. A ver, bueno, en general, antes de pasar a los edificios distintivos, pues como viene haciéndole ya Age of Empires 4, que sabemos que no cambia mucho entre la civilización principal con la variante, es muy similar. Esto es muy, muy parecido a Juana de Arco, muy, muy parecido. La única diferencia es que Juana de Arco, muchas de las cosas
las hace en combate, por ejemplo, saca a su milicia, etcétera. Aquí posiblemente sea más de utilizar tus edificios y tus estructuras para sacar pues más unidades, ¿no? A diferencia de Juana, que repito, pues lo hace en campo. Pero pues también tiene unidades muy fuertes que no tiene Juana, que en este caso pues son lo de las órdenes, ¿no? Y son unidades pues muy diferentes. A mí me hace mucho sentido el tema de las cruzadas porque estos tres unidades son muy diferentes entre cada una. Una es un caballero poderoso, otro es un hombre de armas poderoso y otro es un, digámoslo así, un caballero no tan poderoso como posiblemente los templarios, pero sí con la habilidad de curar. Entonces son unidades muy útiles que, por ejemplo, Juana no las tiene y que creo que para esta variante de civilización serían muy atractivas. Me gusta y creo que va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno. La verdad me gusta la idea. No, no me gusta un poco porque algo que era importante en los ingleses era la capacidad de poder granjear a muy temprana edad. O sea, puedes hacer esa transición sin que te costara. Es más, hay partidas, y quizá ustedes la han visto con jugadores de alto nivel, que ya empiezan a granjear, o sea, ponen la primera granja desde que inicia la partida. Entonces, el que no estén baratas, no sé qué tanto pueda pegar a los ingleses cuando ya está muy direccionado el que tú tengas que hacer esa transición a granjas muy rápido con los ingleses, ¿no? Hay que ver cuánto el que no tengan ese costo tan barato haga que realmente pues, sea fuerte en su economía ingleses o cambie el meta en el cual la economía ya no sea tanto por granjas hacia temprana edad, ¿no? Pero bueno, listo. La sala de consejo, bueno, es igual, supongo que es lo mismo y trabaja 100% más rápido como trabaja actualmente los ingleses. La abadía de los reyes paga por añadir unidades que puedas elegir para la siguiente cruzada. El costo de unidad es más barato basado en cuánto tiempo pasa para la siguiente cruzada. Esto es extraño pero interesante. A ver si lo estoy traduciendo bien, que creo que sí. Cuando tú tienes en la cruzada y te llega un ejército, tú puedes pagar para añadir más unidades. O sea, puedes pagar para tú elegir las unidades que te van a llegar en la siguiente cruzada. O sea, digámoslo así, tú compras esa milicia que te va a llegar y con este pago tú como puedes elegir qué sí, qué no quieres que te llegue, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Entre caballeros, arqueros y hombres de armas, pues quizá puedes pagar porque te lleguen más hombres de armas o más caballeros o más caballeros o quizá piqueros o no sé, sería interesante ver cómo lo llevan a cabo, pero pues está bastante chistoso, ¿no? Está bueno. Y bastante interesante, ¿eh? O sea, este cambio a la Bahía de los Reyes para esta variante, muy interesante. Yo soy muy escéptico si esto se llega a hacer en cómo va a ser la llamada a las cruzadas, qué tanto ejército te va a llegar. No sé, hay que ver, ¿no? Porque puede ser o muy roto o que no tenga tanto impacto. La Torre Blanca, ok, es como un fuerte actualmente, como sabemos que funciona. Y pues bueno, tiene las tecnologías y todo eso, ¿no? Trabaja un 100% más rápido. No sé si la Torre Blanca también con ingleses funcione 100% más rápido, creo que no. Pero bueno, ese es cómo funcionaría. El Palacio del Rey, que sabemos que actúa como un centro urbano, con todas las tecnologías que ya tiene y bonos. Y luego ya en cuarta edad, que viene el Palacio de Berkshire, que sabemos que tiene flechas con fuego y pues tiene un alcance pues bastante grande, ¿no? Y luego viene el Palacio de Wingard, que era lo que veíamos, ¿no? Da tecnologías para poder hacer más fuerte a Ricardo Corazón de León y también ok, le dan la habilidad de Summon Trebuchet, o sea, como de sumar un Trebuchet, su traducción literal, por así decirlo, porque su nombre así lo dice, ¿no? Que es una traducción literal en la cual pues te dan un Trebuchet de manera gratuita. Como un poco como Juana que te dan un cañón francés, pues supongo que acá te dan un Trebuchet. Bueno.
pues bastante bien, ¿no? Digo, ya en cuarta edad utilizas más la bombarda, pero igual, quizá para tomar distancia puedes sacar un trebuchet. Hay que ver si es solamente un trebuchet o si puedes estar sacando más, ¿no? Bueno, pues bastante interesante. La Catedral de Santo Tomás es la maravilla, ¿no? Que tendría esta variante. Eh, y nada, espero que les haya gustado el video. Esta variante me gusta, me gusta. Ya un poco, cuando tú juegas ingleses, sabes que si creas la Bahía de los Reyes, te crea un rey automático. En ese sentido, creo que no va a cambiar tanto. Creo que si se llega esto a hacer, la principal parte fuerte, creo que va a ser el tema de llamar a los ejércitos, que va a ser cada 10 minutos. Creo que ahí es donde un poco se puede ver la diferencia realmente versus los ingleses, porque si tú, por ejemplo, hoy en día juegas Juana de Arco, es muy similar a los franceses, no tiene algunos bonus que sí tienen los franceses, pero bueno, Juana tiene lo de reduce el costo de algunos, de donde creas unidades, ¿no? Reduces el costo de los cuarteles, de los establos, o sea, ese es un beneficio que tiene Juana, pero realmente no hay mucha diferencia entre francés y Juana, que eso algo ha caído en la mentalidad, ¿no? Que realmente no encuentras mucha diferencia entre ambos, a menos de que ya estés en cuarta edad y Juana tenga como que todos sus bonus, realmente es cuando ya ves una diferencia y realmente Juana de Arco es fuerte ahí, porque ya Juana tiene mucha vida, porque puedes dar, tiene ya el tema de llamar a varias milicia, ¿no? O también das como casi que vida ilimitada a una unidad y eso ahí es donde realmente se ve la diferencia entre Francia y Juana de Arco. Pero acá creo que el tema de las cruzadas, si se hace desde las primeras edades, creo que sí realmente esa variante sí va a ser muy diferente y creo que va a tener más sentido, o sea, va a ser una variante como realmente lo hemos esperado, ¿no? Con cosas diferentes, pero en mucha similitud con, con la raíz que en este caso pues son la civilización inglesa, ¿no? O sea, me gusta, creo que esto puede ser una nueva forma de darle como un sello distinto a las variantes. Pues bueno, pues muchas gracias, esperemos que les haya gustado este video. Si no se han suscrito, por favor de suscribirse, den like, no les cuesta. Y también a mí me apoyan en pues que esté motivado en hacer estos videos, ¿vale? Ya por ahí vamos a traer otros conceptos de civilizaciones. También quiero subir, hace mucho tiempo había subido como Bill Orders para jugar contra la IA en modo muy difícil. Quiero volver a retomar esto porque pues el meta ha cambiado, hay muchas cosas que han cambiado desde ese tiempo para acá. Todo lo que hubo del rework del asedio cambió mucho el cómo hacer tus Bill Orders. Entonces quiero también pues, retomar esta parte de los Bill Orders con cada una de las civilizaciones y pues también traerles un poco de historia de cada una de ellas, ¿no? Para saber qué hay de historia detrás de cada uno de lo que estamos eligiendo. Pues muchas gracias. Que estén bien. Bye bye.